Vamos a tocar un tema y parece que las otras presentaciones ya se enfocaron un poquito en todo eso, pero vamos a tocar unos puntos. Los avances en las terapias endovasculares durante la última década pues, han ampliado las opciones para el tratamiento percutáneo de la enfermedad vascular periférica. Y mientras la intervención endovascular se ha convertido en la estrategia preferida en los segmentos aortoilíacos y femoropopliteos, la enderectomía se ha mantenido como la terapia preferida en la enfermedad de la arteria femoral común. Y eso más que todo es debido a la relativa facilidad y durabilidad de la enderectomía y también por la precaución del colocar un stent en una zona de alta flexión. Fue una de las fotos que ya se presentó en una de las otras presentaciones. Igualmente aquí podemos ver que mientras la enderectomía se asocia con excelentes resultados con respecto a la permeabilidad que dura y ausencia de intervención, es importante también reconocer que existen complicaciones. Y aquí mismo podemos ver un estudio de Nguyen y sus colegas que demostraron las bajas tasas de fracaso con la enderectomía, pero también demuestran altas tasas de mortalidad a los 30 días, algo que no se esperaba y previamente no se había reportado, que vemos aquí es de 3.4%, dado que eso fue en pacientes de alto riesgo, pero también hay complicaciones que están asociadas con la herida propia, daño al nervio y la necesidad de reoperar, y ustedes pueden ver ahí. Las cifras eran más altas de lo que previamente se había reportado y a raíz de esto pues las observaciones se han demostrado que hay una necesidad para proveer estos tratamientos menos invasivos. Pero esto sí fue una sorpresa, el ver que aunque la enderectomía se asocia con excelentes resultados, también tiene sus complicaciones. Hablando de nuevo de estas zonas de alta flexión, el detalle que complica una estrategia endovascular aquí es que la arteria está sentada sobre el nivel de la articulación de la cadera en una zona de alta flexión, y también existe la posibilidad que sin querer puede haber un desplazamiento de la placa o disección hacia la bifurcación. Y aunque tenemos las herramientas disponibles para poder manejar estas complicaciones, muchas veces el resultado es subóptimo, y si por si acaso se coloca un stent y futuros los procedimientos tendrían que realizarse pues, por otros sitios de acceso. Platiquemos un poquito sobre las zonas P2 y P3 de la arteria popliteal. Aquí vemos el P2 siendo el segmento aquí de en medio, desde el borde superior de la patela hasta la línea de la articulación. Vemos la zona P3, que es la que corresponde al segmento más distal, desde la línea de articulación hasta la arteria tibial anterior. Si se imaginan los complejos mecanismos de las fuerzas que actúan en la arteria aquí precisamente en estos dos segmentos, generando un estrés biomecánico considerable. Y las tasas de fractura, de stent, primera y segunda generación, suelen ser más del 60%. Pues. Pero como se había platicado, hay una nueva generación de stents que son más flexibles y resistentes y han demostrado resultados mucho más favorables. Pero aún así el tratamiento quirúrgico sigue siendo considerado como una técnica preferida para el tratamiento de estas lesiones. Tomando todo esto en cuenta, platiquemos un poquito sobre un caso que tuvimos. Un señor de 62 años que presentó con claudicación intermitente sobre el transcurso de 6 meses y fue empeorando, y esto fue con lo que nos encontramos. Me gustaría
saber qué opina la audiencia, cómo se podría tratar una lesión de estas así como. Hola, hola, ahora sí lo prendí. Bien. Que impresiona una lesión de características cálcicas en una zona transicional de la femoral común. Impresiona haber desarrollado importante circulación colateral, evidentemente que es algo para tratar mediante aterectomía mecánica, o yo creo que ustedes tienen mucho CSI o bueno, algún otro dispositivo de aterectomía. Sí, claro. ¿No? La cirugía de esa zona sería fácilmente abordable y sumado a eso probablemente se podría hacer una profundoplastia si es que el problema de la arteria femoral profunda que está ocluida fuera por problemas del óstium. Pero sería una posibilidad fácilmente accesible, una endarterectomía con profundoplastia probablemente y parche de vena. Como para decir algo más, creo que yo recuperaría la femoral profunda, podría hacer una punción retrógrada, hacer angioscalp o cutting balón, que con eso sí contamos, y según el resultado haría angioplastia con balón o cualquier estén en la femoral común anda bien, cualquiera. Porque la biomecánica de la femoral común se cree que es una y no lo es una arteria muy rígida, así que cualquier cosa que ponga, y si logro mejorar la placa, va a andar bien. Sí, todas son excelentes opciones. Aquí el procedimiento fue hecho por uno de nuestros cardiólogos que un poquito conservador, y en este caso al ver la foto desde el principio él dijo, este es un paciente excelente para una operación, una endarterectomía. El paciente estaba sufriendo con unos dolores claudicantes, se atrevieron a hacer una estrategia endovascular, precisamente solo para abrir la arteria profunda y tratar de no tocarlo más, solo para abrir el flujo de sangre y después trasladarlo a una estrategia quirúrgica. Pero platiquemos un poquito más sobre esto. La técnica endovascular comparada a la cirugía de la arteria femoral común es en un estudio, el TECO Study se llama. Lo vamos a ver aquí. Fue un importante estudio que comparó la endarterectomía con la colocación de stent. Aquí se puede ver en 117 pacientes con estenosis de la arteria femoral. El resultado primario se puede ver aquí abajo, donde dice primary endpoint, donde la morbilidad y mortalidad a los 30 días ocurrió en el 26% de los pacientes de cirugía y el 13% en los pacientes que recibieron un stent. Y la diferencia, más que todo, fue debida al retraso de la cicatrización de las heridas y las parestesias del grupo de la cirugía, que se puede ver ahí en el label, healing y las parestesias. Aquí podemos ver, en realidad es interesante ver estos pacientes que se les dio seguimiento a los 2 años, no hubo diferencia en la necesidad de tener que revascularizar la arteria, inclusive el grupo de stent se destacó como disminuir la duración de la hospitalización también, y la fractura de stent no solo sucedió en un solo paciente, y por lo tanto el estudio sirve como ejemplo que el desarrollo de las nuevas tecnologías pueden expandir tratamientos en segmentos previamente evitados. Regresemos a nuestro paciente brevemente. Aquí decidimos modificar la lesión con balones primero, dándonos este resultado. Ya teniendo este resultado, allí a donde habíamos abierto la arteria profunda, ¿qué opinan ustedes de qué podríamos hacer en este caso? Como habíamos platicado, se puede hacer
Perdón, no sé si... justamente es tratamiento de una bifurcación, que es todo un tema. Tengo que hablar de eso después por eso. Sí. Pero depende, insisto, cómo quede el resultado. Es el post-angioplastia. La placa es totalmente excéntrica. Uno ha podido correr la arteria, abrirla, pero la placa no está resuelta. Así que yo creo que ahí hay que tratar de buscar dos alternativas. O hacer una aterectomía, como decía Fernando, con la tecnología que uno pueda contar, ya sea con balones con cuchillas o con algún tipo de dispositivo de mejor tecnología. Y si quedara excéntrico, tratar de elegir una estructura, un stent, que en ese caso hay varias cosas. Se puede hacer lo que es un stent de cualquier tipo, un stent convencional, balón expandible, en la femoral común sin comprometer la bifurcación y el resto tratarlo con balón con droga, ya sea la femoral profunda y la femoral superficial, que se ven bastante conservadas, o incluso si uno hiciera una preparación de placa bastante más agresiva, ¿por qué no poner un supera a través de Prestotechnic o en forma retrógrada para ser más preciso en el implante? O hacer cualquier técnica de bifurcación que hacemos por ahí en la parte de cardiología. Eso lo que depende cómo se vaya comportando el mecanismo de la placa. Claro, sí. Agustín. Diego, para preguntarte, Diego, hay dos cosas que me pregunto. Primero, teniendo ese resultado en la femoral profunda, que tu objetivo fue abrir la arteria, yo me pregunto, y segundo, veo el balón que está en la femoral común, más o menos un balón de 4 milímetros, lo veo totalmente redondo. Quería preguntarte si tenemos otra imagen para descentrar eso. Si tuvieras un resultado de un diámetro de 4 milímetros, sin disección, tenés un ostium de femoral profunda no resuelto, yo creo que llevaría, si sigo en la vía endovascular, porque ya me metí, lo llevaría a disección, trataría de dejar lo mejor que se pueda, porque al final empecé a tratar para ver cómo arreglaba la femoral profunda. Fue uno de los conceptos que tenía. Creo que dejaría mejor el ostium, si se diseca, vería qué tipo de flujo tiene, si tiene un buen flujo, tal vez no lo tocaría, y terminaría de ver cómo queda la femoral común a punto de partida, porque todavía yo he visto una sola imagen, como bien decís, Diego, es totalmente excéntrica, me gustaría verla diferente. Gracias. No, un tema que me pasó, que es un tema muy complicado. El tema de seguir molestando ahí con un balón y que se perfore es muy grave. Sí. Eso es muy grave, para lo cual creo que para abordar este caso siempre hay que tener un stent forrado guardado, porque el riesgo de una perforación ahí es muy grave. Sí. Entonces, bueno, yo lo que haría primero, usaría balones más largos y haría una angioplastia, sería más... Pasa que los cardiólogos por ahí no tenemos mucha paciencia, pero hay que tenerla. Y haría una angioplastia, haría un kissing balón si es necesario, o la técnica que sea para tratar de abordar toda la femoral profunda completa, más largo, y hacer insuflaciones mucho más prolongadas. Si yo con eso yo logro mantener el ostium de la superficial y la profunda permeable, pongo un stent corto autoexpandible ahí, no me va a interesar mucho la estética y con eso yo me voy. Sí, yo pondría el stent, bueno, en tipo T-stent arriba, solamente, claro, sin hacer pot. Se fijaría nada más el stent en la femoral común, justamente limitado a... Claro, ¿qué stent? La pregunta es ¿qué stent usar? Yo creo que la femoral común, una arteria puede usar cualquier cosa, cualquier stent. Si hubiera que elegir un supera, que eso no lo comentaron cuando hablaron de extensión y acortamiento, es la única indicación en la que supera yo lo acortaría. Es decir, hago una liberación más corta para tener más fuerza radial. E incluso hay reportes que ahí pones el supera, porque el supera en este caso no es la femoral común, es el segmento proximal de la femoral superficial, que es la que tiene motilidad. Y arriba incluso podés poner supera y adentro poner un CAF u otro stem del que te quieras, para tratar de darle más, no con un resultado estético, sino un resultado permeable. Pero yo trataría de romper mejor eso, no lo haría con balón, porque se va a perforar. Doctor García Hernández. Sí, bueno, yo más quería comentar, el caso, doctor, ¿lo realizaron por medio colateral o lo hicieron por medio humeral o radial? Contralateral. Contralateral. Sí. Bueno, nosotros en nuestro centro estamos realizando periférico, pues ya lo estamos haciendo por la vía radial con los nuevos equipamientos que hay, más fácil, con mejor abordamiento, menos agresivo y con
estén con frames más pequeños, 5 frames, entran muy moldeables. Aquí este caso está interesante el caso, lo importante es que cada quien tiene su opinión muy diferente para llegar a un objetivo, ¿no? Todos son viables. Aquí lo importante es qué experiencia tiene el que está realizando el procedimiento, ¿no? Exactamente. Digo, para mí sería un caso lindo para hacerle con aterectomía, ¿no? Sí. Darle 2, 3 barridos, removerle lo más posible el calcio que está ahí a valorar, probablemente dejarlo así, no hacerle más para que tocarle. Si este paciente estuviera en este servicio, yo usaría una oliva. Nosotros no tenemos CSI en Argentina, pero sí tenemos Rotablator. Sí haría Rotablator en esta placa con una oliva de 1.75 o 2.0. Haría todas las pasadas que pueda para poder, digamos, mejorar angiográficamente la silueta de esa piedra de calcio que tiene. Y habiendo logrado eso, sí pondría un stent balón expandible, tratando de proteger como dice Diego, la femoral profunda. La profunda, sí, claro. La utilidad de la aterectomía en lesiones calcificadas de la arteria femoral común aquí fue investigada con el doctor Meta y sus colegas también, y la permeabilidad acumulada al año y medio fue fantástica, casi el 86%. Tomando todo esto en cuenta, la aterectomía tiene un mayor grado de estenosis y oclusión antes del tratamiento. Es fantástica, es un método fantástico para darle tratamiento a esto. En nuestro caso, como lo había contado el doctor, es bien importante reconocer cuánto es que sabe uno, qué experiencia tiene el operador, y en este caso ya se había decidido el operador que no iba a intervenir mucho más, no iba a poner un stent, no iba a modificar eso, y al contrario, la idea era tratar de abrir la arteria femoral común, la profunda más que todo, y después de ahí enviarlo a una operación. ¿Está bien? La pregunta es por qué no se envió directamente a cirugía sin hacer previo la apertura de esa arteria femoral profunda. Sí, no. Eso no sé. No sé si hace falta. La pregunta que quería hacer es por qué directamente, una vez que se hizo el estudio diagnóstico, no se envió directamente al paciente a cirugía, si eso es lo que se había propuesto como estrategia inicial, y se decidió hacer la apertura de la femoral profunda cuando también tal vez se podría haber hecho por cirugía. Sí, francamente no sé por qué hizo esa decisión. Yo pienso que ahorita en la actualidad con todos los dispositivos que se cuentan, sería muy difícil en mi caso, no sé, en la experiencia de cada quien, mandar un paciente así a cirugía. Sería quirúrgico probablemente si se complica el caso ahí, pero si ya te metiste, debes solucionarle algo. Digo, hay que tomar en cuenta antes de hacer un procedimiento con qué cuento y pensar si llegaría a tener una complicación también con qué material cuento. ¿Lo puedo resolver o no? Mejor lo dejo y lo mando a cirugía. ¿Para qué intentar algo que realmente no voy a poder hacer nada? Muy bien. Bueno, la verdad que sí, es para debate esto. Probablemente una cirugía en la femoral común para una mano experta es una solución para el paciente. Teniendo en cuenta que eso es una zona de pliegue, donde hay pacientes que no guardan el cuidado de la higiene de esa zona, contar con la complicación de infecciones, a mí me harían, como intervencionista, ¿no? Me harían pensar o me impulsan a resolver este caso por vía endovascular. Muy bien. Déjame ver.
En el 2018, en la Sociedad de SCAI formuló unas nuevas recomendaciones sobre el uso de la terapia endovascular en la enfermedad arterial femoral común y asignó una recomendación de DOSA, y eso fue debido, eso fue sobre los resultados del estudio El TECO. De nuevo, viendo estos territorios que con los avances de las técnicas endovasculares que tenemos, el tratamiento de estas zonas de alta flexión, en los próximos años creo que van a seguir aumentando, y de nuevo es cuando se desarrolla más la técnica, pero pueden mejorar aún los resultados que vemos en estos territorios que considerados más quirúrgicos más que todo. Pero creo que los avances en los stents y la técnica que se usa están mejorando los resultados. Una opción endovascular definitivamente existe aquí. Bueno, Sí. muchas gracias. Sí. Bueno, Que ese es el Chronic Outward Forces. Eso tiene que ver mucho con esto, los stents y las altas tasas de restenosis. El siguiente, por favor. La epidemia del diabetes, la obesidad y la enfermedad renal han contribuido al aumento del número de pacientes con la enfermedad en las arterias periféricas, y la arteria femoral superficial es la arteria que más frecuente sufre esas lesiones y en la que se aplican una mayor diversidad de procedimientos. El siguiente, por favor. Y en ella se han realizado con mayor o menor fortuna un sinfín de técnicas en el sector en el que ni la cirugía ni los procedimientos endovasculares alcanzan los niveles de seguridad y permeabilidad de otros territorios. Y aquí mismo se puede ver como el fallo sobre los 3 o 4, 5 años después del procedimiento es impresionante. O sea, usando una técnica endovascular o el bypass, parece que no tenemos el tratamiento definitivo todavía. Próximo, por favor. Como lo habíamos platicado, se trata de uno de los vasos más largos del cuerpo. Está rodeado de 2 puntos importantes de flexión. Aquí se puede ver proximalmente es la cadera y distal la rodilla. El movimiento de los miembros inferiores somete a la arteria a fuerzas que la obligan a doblarse, a la compresión, a la rotación, acortamiento y la extensión que se había platicado. Durante la... Sí. Ahí se puede ver que durante la flexión de la cadera y al doblar la rodilla, la distancia entre la cadera y la rodilla disminuye. Y se puede ver también el segmento arterial se tiene que acortar casi el 15 al 20%. El tratamiento endovascular sigue siendo un desafío debido a las altas tasas de restenosis. Y al principio el uso de la angioplastía nada más tenía una tasa alta de éxito técnico, casi el 95%. Y con un bajo riesgo de complicación, pero sin embargo la preocupación surgió debido a estas altas tasas de restenosis de poner unos stents, y precisamente cuando las lesiones son más de 100 milímetros. Aquí se puede ver, eso fue uno de los primeros estudios a donde fue comparando la angioplastía con el uso de los stents, aquí precisamente los nitinol stents, la colocación de un stent aquí evita los problemas de retroceso elástico temprano, la estenosis residual o la disección limitante, y por lo tanto puede usarse para el tratamiento de las lesiones largas y complejas. Y aquí efectivamente demostró que el uso de los stents en estas zonas pueden ayudar, manteniendo una tasa de restenosis tan baja casi como al 7%. Pero poco a poco fuimos reconociendo que cuando se implanta un stent, y esto ya se platicó,
desencadena una cascada inflamatoria donde se producen químicos y de crecimiento, activando células inflamatorias también que promueven la proliferación. Y la magnitud de esta reacción depende de la profundidad del stent y cuánto está lacerando la pared del vaso propio. Y hoy se reconoce que hay varios factores que contribuyen al desarrollo de la hiperplasia neointimal, como la clase de lesión tipo D y a las arterias distales. Pero es importante reconocer que lo que está sucediendo aquí es el stent cuando se expande dentro de la arteria. Si se coge un stent que está más grande que el vaso, continúa una presión, la presión outward forces, el COF. Aquí está el mismo concepto, lo que se puede ver aquí es una arteria, un vaso que usualmente es como de 5 milímetros, pero se le viene y se le pone un stent nitinol de 7 milímetros, y cuando se expande el stent continuamente va poniendo esa fuerza, y eso causa una reacción dentro del vaso y va desarrollando la inflamación dentro y se cierra el stent. Este concepto es uno que ya lo habíamos platicado un poquito, y de hecho se confirma en estos estudios, donde se puede ver que la referencia del vaso propio es como de 5 milímetros, se puede ver aquí, ustedes pueden ver 5.1, 4.3, pero la mayoría de los operadores terminaron usando un stent de 7 milímetros, o sea, siguen ampliando más la arteria y resulta que eso, lamentable, a largo plazo causa las altas tasas de restenosis, por lo menos uno de los factores. Eso si platicamos un poquito más sobre el stent ideal, estaríamos obligados de poner un stent, sería uno que tenga una alta flexibilidad natural de la arteria y al mismo tiempo resistir las fuerzas de flexión, pero también no olvidar que tiene que tener esas mínimas fuerzas externas también. Parte del diseño de los nuevos stents y ya se está implementando en estas características. Aquí fácilmente se puede ver que con uno de los nuevos stents, aunque se expanda 5 milímetros, no está causando esa fuerza radial que se encontraba con los otros stents, los stents de nitinol. Un buen ejemplo de esto sería los nuevos stents como el Supera. Y cuando vemos más detalladamente el diseño de estos stents, son las características que tienen en común, como navegar la flexibilidad, tienen varios anillos y son independientes, no están interconectados y aportan un refuerzo radial que está fuerte y a la misma vez se adaptan al vaso, pero de nuevo, sin crear esas fuerzas en contra del vaso. Y usando estas nuevas técnicas ya se puede ver cómo se mantiene abierta las bajas tasas de restenosis, se mantiene abierto el vaso. Arriba podemos ver cómo esto dura casi un año. Estas tasas de 90%, 85% viene siendo cuando, si se usa estos nuevos stents que no están poniendo esa fuerza en el vaso propio, se mantiene abierto el stent. Aquí demostrando unas lesiones, unos casos. Aquí tenemos este caso de este paciente, una oclusión de la arteria superficial. Logramos cruzar, no fue muy difícil, le pusimos un balón con droga y vimos que, aunque se ve bien aquí en la foto, cuando estábamos en el caso se podían ver muchas disecciones. Temíamos que si lo dejábamos así, eso sí se iba a cerrar. Y aquí podemos ver el uso del el Supera en esta zona, que nos da un buen resultado, pero es importante reconocer cómo colocar este stent. Se puede ver un pequeño detalle aquí, como al nivel de 220, como hay una zona ahí a donde los anillos están bien comprimidos, y ahí es a donde el despliegue fue un poquito difícil, pero
sabiendo cómo distribuir esos anillos viene siendo importante también y ayuda con la flexibilidad de la arteria al terminar el caso. Aquí tenemos un segundo caso donde se usó el mismo stent, pero en una área de alta calcificación. Aquí se puede ver que logramos recanalizar, no estuvo muy difícil, tenemos un filtro al nivel de la rodilla. Y aquí se puede ver el uso del supera a donde no fue apropiadamente desplegado. Aquí se puede ver que los anillos están uno encima del otro, no hay casi ningún espacio aquí. Y aquí es a donde el operador, poniendo esto precisamente ahí sobre la rodilla, pues prácticamente, con la calcificación encima, esto no es un resultado ideal. Esto sería muy compacto y eso ahí uno pierde la flexibilidad del stent. Hay que saber de nuevo cómo desplazar estos stents. Tiene que ser a donde los anillos no estén tan cortos uno encima del otro. Muchas gracias.